Bueno, vamos hasta acá. Ahí yo ya le estoy compartiendo. Profe, yo le quería Sí, hacer una pregunta sobre el trabajo. bueno. El tema de tamaño y dimensión, Ujú. de, ¿de qué autor podemos consultar eso? Porque estaba mirando las filminas y no encontré bien. No, pero en realidad lo mismo me preguntaron con respecto al contexto, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer una cosa, José. Vamos a terminar con esto y después ahí les comparto un poco cómo es estas pautas y ahí conversamos, ¿eh? Porque yo creo que deben haber un par de preguntas además de la tuya con respecto al trabajo, ¿eh? Así que para no cortar esto que venimos siguiendo, terminamos esto y vamos un poquito al trabajo. Bueno, gracias. Bien, bueno, bien, entonces pasé a otro archivito porque, bueno, ahí terminaba con esas pequeñas modificaciones. No sé si hay alguna cuestión que quedó pendiente con la última partecita. Si quedó pendiente, lo vuelvo a compartir. Pero habíamos quedado finalizó el día, aguárdenme, a ver si es este. Ahí está. Habíamos quedado con que íbamos a modificar esta partecita. Decíamos que registraba en el libro diario, ¿sí? El formato, la gráfica de un libro diario, bueno, esto es por una cuestión de una simbología propia que trae el Word, pero esto también puede ser un rectángulo que sí, cuando es ficha, libro, lo que fuere, le hacemos como dos líneas hacia el costado en el margen superior derecho, a modo de que nada, se note que es un registro en algún libro o algo por el estilo, una ficha, libro, a diferencia del rectángulo que es un formulario, nada más, digamos. Pero bueno, nada, acá le podemos poner algo que nos una nomás con una línea acá que nos una este archivo definitivo. Pero más que eso, más que esas pequeñas modificaciones que le hacemos, ya ahí termina esta partecita. Ahora viene, sí, Esa parte de archivo permanente del recibo y la orden de pago, no tengo una manera de que se note con mayor claridad que se archiva la orden de pago, porque al estar tan arriba, no sí, sé si a mí me quedaría claro. No sé bueno, si puedo sí, sí, puntear. no, sí, 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 ahora que lo mencionas, sí. Fíjate, esto obviamente nosotros sabemos que es una línea que Sí. llega hasta acá sin la punta de flecha y que nosotros la vamos a bajar acá, ¿verdad? Y acá va a llegar la flecha, ¿está? Sí. Como la norma te dice que se hace un archivo definitivo, no solo del remito, sino de esta orden de pago que está acá, nos damos cuenta que cuando nosotros hicimos el archivo transitorio acá, mostramos que, digamos, este archivo transitorio corresponde a la orden de pago original. ¿Está? Entonces, lo que sí tendríamos que hacer, y está perfecta el comentario que hace Febe, acá sí haríamos una línea punteadita, ¿me siguen? Una línea punteadita con puntita de flecha para que muestre que este archivo que estamos haciendo acá con posterioridad es de este recibo y esta orden de pago. Perfecto, ahí sí Ahí me sí, parece que me exacto, queda sí, más sí. claro Así gráficamente. es, así es, así es. Sí, Obviamente total. después yo chicos les voy a armar bien esto y se los voy a levantar Profe, como solución propuesta. Sí. ¿estaría mal si le grafico al lado del archivo los comprobantes nuevamente? Ay, sí, yo no sé eso que preguntas, Dana. Veo que por ahí bueno, ya hemos tenido una reunión con los profesores con respecto a eso, pero suele suceder, no sé si es porque utilizan algunos apuntes de años anteriores o por qué, pero suelen poner acá al lado la gráfica de lo que se está archivando justamente. A ver, yo vuelvo a lo mismo. Nosotros no tenemos una norma, digamos, tenemos las normas IRAM que establecen y la simbología que se puede utilizar, pero que es al solo efecto de que cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de cómo interpretar un cursograma pueda entenderlo o pueda comprenderlo. Ustedes siempre o piensen que los cursogramas sirven como una gráfica del procedimiento, de la norma de procedimiento, pero que realmente a uno le tiene que servir como para poder comprender. Que en definitiva esa es la finalidad que tiene. Es decir, que yo no tenga que ir necesariamente a leer una norma, es lo mismo que cuando uno está estudiando y hace un cuadro sinóptico de un texto.
Entonces muchas veces te queda mucho más claro, digamos, obviamente tenés que leer el texto para poder entender el cuadro, porque muchas veces el cuadro es tan sintético que te tenés que ir a leer el contenido para poder realmente comprender el cuadro. Pero también mirando solamente el cuadro, a vos te tiene que dar una idea bastante completa de qué es lo que está detallado en el texto. Bueno, esto es similar. Es decir, la norma te va a detallar específicamente cuál es el procedimiento, pero vos tenés que tratar de demostrarlo en un gráfico de la mejor manera posible, pero sin caer en la sobreabundancia de simbología que te termine después llevando a una menor comprensión por la cantidad de gráfico que vos le haces o de simbología que vos le haces en la gráfica. Entonces tenemos que tratar siempre de llegar a un punto intermedio, y eso es solamente la práctica del que lo diagrama. ¿Está? Entonces vos me preguntas, si vos me preguntás a mí, yo no te voy a decir, no, mira, en realidad está mal que vos me grafiques los comprobantes al lado de la simbología del triángulo. Pero vos por ahí me decís, y bueno, profesora, pero para mí es mucho más entendible graficar los comprobantes al lado de la simbología. Y bueno, ¿yo qué te voy a decir? Y bueno, si vos le vas a hacer este asesoramiento a la empresa y le das este cursograma, y los de la empresa entienden, y el que ingresa dentro de la empresa lo entiende, y bueno, no va a haber ningún inconveniente. No hay una norma que te lo prohíba. ¿Me explico con lo que digo? Por eso nosotros Sí, lo sí. que hacemos es mostrarle las distintas alternativas, y vieron que nosotros, es más, estuvimos modificando esto y veíamos, y yo le decía, bueno, acá pueden poner una sola simbología que diga emite y firme, no está mal, pueden poner línea punteada, como no ponerla, pueden poner una línea trazo, o sea, hay distintas opciones para graficar. ¿Está? Pero siempre tratando de que aquel que vaya a mirar la gráfica lo pueda entender y que sea algo que estéticamente esté ordenado. Yo creo que, como les decía, ven que queda un poquito más estéticamente ordenado a medida que le vamos haciendo estas modificaciones, es más compacto, es más coherente, ven que esto no debería quedar, esto debería quedar un poquito más junto, o sea, son cuestiones propias de nada, de la gráfica. Esto no tendría que estar tan al costado, tendría que estar más en el medio, esto también tendría que estar más en el medio, o sea, son pequeñeces que hacen a la estética de la gráfica. ¿Está? ¿Qué tendríamos que ponerle acá? Siempre que ponemos al final del día, que decíamos que tenía que haber una línea punteada, porque esa línea punteada que corta, que pasa por todos los sectores acá, esto lo que permite es mostrarnos que hay un corte en el tiempo. Esto es un paso a paso consecutivo, ¿sí? Y acá tenemos un corte en el tiempo. Entonces acá, debajo de al finalizar el día, tendría que ir una línea punteada, que en este momento no le voy a poner línea punteada, le voy a poner una línea de trazo lleno, pero para no olvidarme cuando tenga que armar. ¿Está? Y ahora sí, vamos a la otra partecita, la segunda parte. A ver, que dónde me quedó. Primera parte acá. ¿Está? Bueno. Entonces, al finalizar del día, ¿qué decía la norma? Tesorería emite el listado de cheques emitidos por duplicado, enviando el original a contaduría y archivando el duplicado LCHE 1 y 2. Dice que emite estos dos listados y, repito, lo que dice la norma, enviando el original a contaduría y archiva el duplicado en su sector. Entonces, envía el original, a ver, dice el original, ¿no? Emite el listado de cheque, envía el original a contaduría. O sea que acá esto es así. El original lo envía a contaduría y acá, bueno, acá también tenemos las dos opciones. Esto, insisto, este formita listado, bueno, está bien, puede ser porque si nosotros hacemos esta formita así, se entiende que es un listado, estos que se emiten por computadora, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pueden hacerle un rectángulo, no pasa nada. Bueno, y acá también es este el que queda, el duplicado, el que queda archivado. Dice de qué manera queda archivado, archiva el duplicado, no nos dice. Acá tendríamos que, nada, en cuanto al planteo debería modificarse y poner qué tipo de archivo es. Vamos a hacer la suposición de que es un archivo definitivo, ¿está? Repito, se modificará la norma, el planteo, el ejercicio, vamos a poner que se hace un archivo definitivo. Y bueno, ahí volvemos a lo mismo. O ponemos el archivo definitivo acá y se entiende que si nosotros el original lo mandamos acá, lo que va a quedar acá
archivado definitivamente es este. O la otra alternativa que les muestro, bueno, que ustedes ya la conocen, es que yo específicamente ponga una formita así, a ver si me permite, una línea así, y ahí sí le incorporo el archivo definitivo. Ahí. Esa es otra alternativa. ¿Eh? ¿Está? ¿Se entiende la forma? Es lo mismo. Es lo mismo. Y bueno, y después dice que contaduría, dice, verifica que el listado de órdenes de pago emitidas que ahora en su poder coincida con el total de planilla de cheques emitidos. ¿Está? Si nosotros miramos, obviamente que acá dice que hace un cotejo, un control entre lo que recibe tesorería, que es el listado de cheques emitidos en original, con un listado de órdenes de pagos emitidas. Si nosotros vamos y miramos la primera parte, no sé por qué lo hicieron en dos archivos, pero si nosotros miramos acá, que tenía en definitiva contaduría, nosotros no vemos en este circuito de que contaduría haya emitido en su momento o tenga un listado de órdenes de pagos emitidas. Vemos que no, ¿no? Porque lo único que teníamos archivado acá transitoriamente eran las órdenes de pago. ¿Está? En este caso, perdón, era la orden de pago duplicado y la factura original. Eso es lo que quedó archivado acá transitoriamente. ¿Está? Pero nosotros vemos en este caso, vuelvo a compartir, que la norma nos dice que coteja o compara este listado de cheques emitidos en original que recibe con un listado de órdenes de pago. ¿Está? Lo podremos poner después como error o no como error, veremos. Acá en cuanto a la técnica de diagramación, nosotros tendríamos que pensar, ¿y qué pasa? Acá tenemos que poner un signo de interrogación grande, porque si nosotros quisiéramos hacer una toma de información, ¿no? Nosotros en realidad no tenemos ese listado emitido con anterioridad. Entonces acá es una cuestión de norma. Es decir, que realice este control, hace un control entre este listado de cheques emitidos con, en vez de ponerle listado, órdenes de pago emitidas. Acá hay en realidad una infidencia. Acá evidentemente habrá habido un ejercicio que se fue modificando sobre la marcha para hacer esto y quedó un listado de órdenes de pago. Pero en realidad si yo quisiera hacer el cotejo entre estos dos, la norma te tendría que decir que primero emitís el listado de órdenes de pago, al final del día, repito, emitís un listado de órdenes de pago emitida y luego lo comparás, lo controlás, lo cotejas con el listado de cheques emitidos original que te manda tesorería. No sé si me entienden lo que digo. Acá nos está faltando algo, que es, por ejemplo, que contaduría, repito, emita este listado de órdenes de pago emitidas, que lo puede emitir, por supuesto que sí, porque en definitiva contaduría es el área responsable de emitir la orden de pago. Entonces, si es responsable de emitir la orden de pago, puede perfectamente sacar un listado de órdenes de pago emitidas. ¿Está? Entonces, faltaría esa partecita en la norma, lo podríamos poner como error de norma después, y vemos que hace una comparación, un control, como dice la norma acá, verifica que el listado de órdenes de pago emitidas que ahora en su poder coincida con el total de la planilla de cheques emitidos recibida por tesorería, de modo tal que la baja, y esto lo vamos a analizar la clase que viene, de modo tal que la baja de los saldos de las cuentas a pagar sea igual a la suma de los cheques emitidos. Hace un control, hay que ver qué tipo de control hace, repito, lo vamos a analizar en profundidad, y luego dice que dice que archiva, de modo tal que la baja de los saldos de las cuentas a pagar sea igual a la suma de los cheques emitidos. Bueno, la norma no nos dice qué hace este archivo. Ustedes ven, no dice, ¿no? Díganme, ustedes por favor, no dice, ¿no? Que haga un archivo definitivo. No, profe, no No, dice. profe. Bueno, entonces está ahí. ¿Está? Obviamente que le modificaríamos, a mí estas cositas así no me gustan, queden así, bueno, después estéticamente le vamos a modificar. Pero ahí terminaría la gráfica de nuestro cursograma, con todas las modificaciones que le hicimos. Les va a quedar a ustedes entonces que lo analicen en estos días, en base a este cursograma, traten ustedes de identificar cuáles serían los errores como para ir conversándolo en la clase que viene. Pero hasta acá cerramos, ¿verdad? ¿Puede ser? Vamos un poquito a lo que ustedes me plantearon con respecto al trabajo. ¿Está? Al trabajo. Aguárdenme un segundito que voy a tratar de compartirle, esperen que lo estoy buscando.
¿Dónde están las pautas para el trabajo? Un segundito, acá está. Y ya se las comparto. A ver. Bueno. Bueno, estamos. A ver, una de las preguntas, etapa de contextualización. Tipo de empresa, sector y rubro al que pertenece, misión, visión, objetivos, tamaño y dimensión. A ver, José era. José, ¿me habías preguntado algo? Sí, profe, A ver, eso era de en qué parte podíamos consultar eso para poder definir el tamaño y la dimensión. esto. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que se pretende para que ustedes también un poco se queden? A ver, yo entiendo que uno un trabajo lo quiere hacer lo mejor posible, el de profundización que demuestre que ustedes hicieron un trabajo profundo y que obviamente está buenísimo que así sea, porque eso también se va a tener en consideración. Pero acá más lo que se le pide, no necesariamente que, a ver, obviamente que yo prefiero, y los profesores siempre van a preferir que si uno les da estas pautas, ustedes una por una puedan responderlas, ¿no? O puedan completar estos ítems, si se quiere, para que el trabajo esté completo. Pero tamaño y dimensión de la organización. Ustedes piensen que ustedes están en una etapa de relevamiento, ¿está? Una etapa de relevamiento, donde, fíjense que dice, etapa de contextualización y después etapa de relevamiento. ¿Por qué? Explico por qué dije relevamiento en la anterior. Porque en realidad acá te está diciendo que en cualquiera de las dos opciones que se les dan en las pautas, ustedes tienen que ponerse a identificar, como dice ahí, las áreas, componentes, la estructura, o sea, ya tienen que meterse específicamente en la realidad de la organización que ustedes hayan seleccionado. Por eso les dice, miren estructura, miren un procedimiento en la etapa de relevamiento. Pero en la etapa acá es para que ustedes, ustedes están en la realidad de la empresa con la cual van a trabajar, pero nosotros, que somos los que vamos a evaluarle tanto el trabajo escrito como el después la defensa oral, tenemos que tratar de entender para poder evaluar si está bien lo que ustedes propusieron. Nosotros tenemos que tratar de comprender cuál es el contexto de la organización. Por eso se les dice que ustedes cuenten de si es una empresa que nosotros no conocemos, es decir, que si es una empresa no sacada de internet, ¿no? Ahí más aún, ustedes tienen que profundizar más aún en todo lo que tenga que ver con esto, porque nosotros no conocemos la empresa y ustedes tienen que mostrarnos a nosotros todo esto. ¿Qué tipo de empresa es? ¿En qué sector? ¿A qué rubro pertenece? ¿Cuál es la definición de la misión, visión? El tamaño. ¿Es una pequeña empresa, una microempresa? ¿Es una pyme? ¿Es una gran empresa? ¿Es una empresa, es una sociedad anónima? ¿Es una SRL? ¿Es la nueva categorización ahora que hay de sociedad, que es la sociedad anónima unipersonal? A eso se refiere con el tamaño y dimensión de la organización. ¿Es una empresa que tiene 150 empleados? ¿Es una empresa que tiene 5 empleados? ¿Es una empresa que solamente tiene un local comercial acá en el centro de Resistencia? ¿O es una empresa que en cuanto a su dimensión tiene un local, vamos a hacer la suposición, local de ropa? ¿Tiene un local de ropa acá por la Necochea o tiene un local de ropa, 2 locales de ropa como sucursales más en la peatonal de Resistencia? ¿Es una empresa que tiene una sucursal en Corrientes? ¿Es una empresa que tiene una sucursal en Saspeña? A eso se refiere con el tamaño y dimensión de la organización. Para que uno después, cuando empieza a analizar, por ejemplo, el proceso de la centralización de la toma, ejemplo, ¿no? El proceso de la centralización en la toma de decisiones o la descentralización, nosotros podamos comprender en base a qué empresa es, a qué rubro pertenece, al tamaño, ver si realmente en base a la realidad de esa empresa, la propuesta que ustedes hacen es coherente o no. A eso va todo lo que tiene que ver con el tipo de empresa, el tamaño. Ustedes tienen que sacar eso en base a lo que ustedes recaben de información. No es necesario que se vayan a leer autores para ver en qué consiste, porque el tamaño y la dimensión de la organización es el tamaño y la dimensión de la organización. No tienen que complicarla más. ¿Está, José? No hay nada raro en cuando se les pide tamaño y dimensión. Es tratar de mostrar las particularidades y el tamaño que tiene la organización.
¿Está? Sí, sí, gracias, profe. ¿Está? Pasa Bueno, que nosotros pensamos que había alguna clasificación o algo así, entonces, ¿alguna por qué? eso. Clasificación o algo así, No, por eso no. queríamos ver eso. Obviamente, a ver, José, si uno piensa en clasificación, sí, ustedes saben que ustedes me van a decir si es una empresa con fines de lucro o una empresa sin fines de lucro, por ejemplo. Y ahí estás hablando de una clasificación sin darte cuenta. Cuando vos me decís que es una empresa, y bueno, me estás dando una clasificación. Dentro de la clasificación me estás diciendo que es una empresa, una organización con fines de lucro. Si me estás diciendo que se considera que es una pyme, me estás dando otra clasificación en cuanto al tamaño de las organizaciones, que es una pequeña y mediana empresa a diferencia de las grandes empresas y de las multinacionales. ¿Me entendés, José? O sea, ustedes están, o sea, cuando la caractericen, me van a estar dando clasificaciones sin darse cuenta, pero yo no quiero que ustedes me digan, las organizaciones se clasifican en con y sin fines de lucro, por ende, a mí no me interesa. Mientras ustedes me digan y sepan y me digan cuál es o cómo se clasifica dentro de lo que, sin necesidad de contarme todas las otras clasificaciones, genial. Entonces me van a decir, es una empresa que se dedica a la producción de, listo, yo me doy cuenta que dentro de la clasificación de las organizaciones, dentro de las comerciales, productivas y de servicio, es productiva. ¿Está? Sí, gracias. A ver, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Alguien más que esté con dudas? Aprovechemos el tiempito que tenemos para, para que se quiten las dudas. Obviamente, después si más adelante surgen más cuestiones, vamos a seguir juntándonos para conversar. ¿A qué se refiere con la caracterización de la estructura? Bueno, les levanté yo en el aula virtual, a pedido de la profesora titular, la unidad 10, creo que era, 9 o 10, donde hay una unidad que habla de análisis de sistemas administrativos. ¿Tá? ¿Por qué hago mención a esto? Para que vayan y que lean específicamente esa unidad, porque ustedes vienen trabajando en el análisis del sistema administrativo desde que arrancaron esta materia, en la parte práctica, porque ustedes analizaron estructura en la primera parte, están analizando circuito administrativo, sistema administrativo acá en esta segunda parte. O sea que análisis de sistema administrativo en general, tanto estructura como procedimiento, lo están haciendo ustedes. O sea que no es más de lo que nosotros estamos haciendo en el práctico. Cuando me preguntan acá, dice, ¿a qué se refiere con la caracterización? Y bueno, caracterización de la estructura. Y bueno, es nada más ni nada menos que contar cómo es la estructura orgánica. Es decir, es una empresa que tiene, ¿vieron cuando nosotros veíamos la primera parte y que un poquito la tocamos en esta segunda parte? Decimos, la estructura orgánica de esta empresa está básicamente formada por 3 áreas básicas. Venta, comercialización, compras y administración. Eso significa caracterizar la estructura. Y ahí ustedes pueden decir, el área de administración está conformada por 25 personas, de las cuales 2 están destinadas al área de contaduría, 2 al área de 3 al área de... Eso significa caracterizar la estructura. ¿Sí? Y también, obviamente, piensen que, ya voy respondiendo a lo que me dice Milagro, pero también piensen que y este es el consejo general que les doy. Yo soy muy práctica, pero la realidad es que también ustedes tienen que demostrar que leyeron la teoría. Entonces, seguramente en teoría ustedes habrán visto los distintos tipos de estructuras que hay. La burocrática, bueno, distintas caracterizaciones. Bueno, ustedes cuenten, por ejemplo, ya metiendo el tema de la teoría, que por favor les pido que sí lo incorporen, en ese sentido, cuando dice caracterización de la estructura. Bueno, ¿qué tipo de estructura consideran ustedes que es en base a lo que vieron específicamente en la teoría? Y bueno, ustedes me dirán, y bueno, yo creo que esta es una estructura tradicional porque, ¿entienden? Entonces ahí ustedes están demostrando de que específicamente se dieron cuenta de que de distintos tipos de estructura, esta es de este tipo. Y listo, y caracterícenla en base obviamente a la realidad de la organización. ¿Mm? Si no tenemos organigramas, podemos plantear un modelo nosotros. Claro, o sea, y ahí está el desafío. Uno puede elegir una organización que tenga
organigrama, que tenga manual de misiones y funciones, que tenga cursograma, que tenga norma de procedimiento, y ustedes si cuentan con todo eso, ustedes lo van a mostrar, van a comentar, van a explicar en qué consiste. No creo que encuentren un manual de misiones y funciones de algún puesto, pero sí podrían encontrar un organigrama. Bueno, si lo tienen el organigrama, cuenten cuál es el criterio de apartamentalización que utiliza, cuáles son las áreas básicas, cuáles consideran que son los distintos niveles jerárquicos que ustedes ven, etcétera, si lo tienen. Y si no lo tienen, tienen que hacer un relevamiento de cómo están en la práctica conformadas las distintas áreas y ustedes van a armarlo. Ustedes van a hacer la propuesta de armarlo en base a todo esto que ustedes están mirando acá, ¿sí? En cuanto al sector, el rubro al que pertenece, les va a decir cuáles son las áreas básicas, las principales y las auxiliares. En cuanto al tamaño y dimensión, ver si tiene sucursales o no tiene sucursales. O sea, todo lo que ustedes ven acá, que son pautas, no es nada más ni nada menos que lo que nosotros veníamos trabajando en la parte de estructura hasta el primer parcial, donde veíamos la característica de la empresa, si era grande, si era chica, si tenía sucursales, si no tenía, si en base al tipo de empresa o al tipo de productos que fabricaba o que vendía, y bueno, el área de compras tiene importancia, no tiene importancia, en qué nivel jerárquico va, todo ese análisis es el que ustedes tienen que hacer para el trabajo. A ver, para hacer tal vez para ayudarlos un poco más, imagínense que ustedes tuvieran que ser mis profesores en ese momento, cuando me presenten el trabajo y me presenten y tengan que defender oralmente, y ustedes me tengan que explicar a mí, así como yo les expliqué en la primera parte, en la parte de estructura. Me tienen que explicar en qué consiste la empresa, cuál es la importancia, por qué centraliza las decisiones, por qué considera que descentraliza, si el espacio de control es amplio o se tiene que reducir, y bueno, dependerá de la capacidad que tienen los empleados, del tipo de tarea que se realiza. No sé, tienen muchísimo, pero muchísimo para hablar. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna otra pregunta? Si quieren ustedes tener más adelante, nosotros piensen un poquito que tenemos. Este jueves terminamos el circuito, después tenemos la clase del martes, ¿no? Que sería una clase de repaso, y si mal no recuerdo, es el jueves el parcial, ¿verdad? El jueves de la semana que viene. Así que, o sea, yo sé que ustedes están trabajando, pero entiendo yo que también deben estar abocándose un poco a estudiar para el segundo parcial, ¿está? Entonces, entiendo que después del segundo parcial va a venir el trabajo profundo en el trabajo. Bueno, si quieren, después del segundo parcial, donde ustedes ya se saquen de encima el segundo parcial, bueno, hagamos otras actividades así de Zoom como para ver algunas cuestiones que ustedes tengan dudas con respecto al trabajo, que sé que ahí es donde más en profundidad se van a poner a trabajar. Pero eso, bueno, lo definiremos nosotros por el grupo, o bueno, en la clase de repaso vemos, o con posterioridad. ¿Está? Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? Si no hay más dudas o más preguntas, terminamos la actividad de hoy, ¿sí? Y bueno, en principio nos estaríamos viendo el jueves, ¿está? A la misma hora, para terminar con el ejercicio. Así que bueno, chicos, termino la reunión de hoy y nos vemos la próxima.